Era un día gris y frío en la estación de tren. El cielo estaba cubierto de nubes densas, y un viento helado arrastraba hojas secas y polvo a través de los rieles oxidados. Los sonidos de la vida cotidiana se mezclaban con el silbido lejano de un tren que llegaba. Pasos apresurados de viajeros, el chirrido de ruedas sobre los rieles y voces que discutían el precio de boletos o la espera de conexiones. Entre toda esa prisa y ruido, había alguien que no encajaba en la rutina de la estación. Una joven mujer, sola, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo y desconcierto. Llevaba un vestido sencillo, gastado por el viaje, y una capa delgada que apenas la protegía del frío cortante. Su maleta, pequeña y marcada por el uso, era el único vínculo con un pasado que ahora parecía inútil. Acababa de llegar como novia por correo, una práctica que muchas familias utilizaban para enviar a sus hijas a tierras lejanas, buscando matrimonios con hombres desconocidos. Pero aquel viaje que debía significar esperanza se había convertido en humillación. El hombre que la esperaba no había bajado de su carruaje, y su familia la miró con desprecio antes de retirarse, dejándola sola en la estación. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y rabia contenida. Cada mirada que recibía de los transeúntes parecía perforarla con juicio y curiosidad. Algunos murmullaban, otros, sin esconderse, se burlaban de su vulnerabilidad. La joven se abrazó a sí misma, tratando de calentar un cuerpo que temblaba tanto por el frío como por la vergüenza. Nunca había sentido un rechazo tan profundo, y el mundo parecía, por un instante, un lugar demasiado cruel para habitar. Fue entonces cuando él apareció, un apache de estatura imponente y mirada serena, vestido con ropas tradicionales que mezclaban practicidad y respeto por sus costumbres. Caminaba con paso firme entre la multitud. Sus ojos oscuros, penetrantes pero no agresivos, se posaron en la joven, observando la injusticia de la escena. Para él, la estación no era solo un lugar de tránsito, era un escenario donde los destinos se cruzaban, y donde la dignidad de cada persona debía ser protegida. Se acercó con cautela, sin imponerse ni llamar la atención innecesaria, pero con una presencia que inspiraba seguridad. «¿Estás bien?», preguntó con voz calmada. La joven al principio lo miró con recelo. Después de todo, había sido traicionada por quienes deberían haberla cuidado. ¿Cómo confiar en un extraño que aparecía de repente? Pero había algo en él que le transmitía honestidad y seguridad. Su postura era firme, pero no amenazante. Su mirada transmitía compasión y respeto. Ella vaciló unos segundos antes de asentir levemente. Sus manos temblaban mientras abrazaba la maleta, y el apache se dio cuenta de que el frío no era el único enemigo. La desconfianza y la tristeza pesaban más que cualquier viento helado. Con un gesto suave, le ofreció su brazo para acompañarla. La joven dudó, pero finalmente aceptó, dejando que aquel hombre desconocido la guiara lejos de las miradas curiosas y del juicio de los demás. El viaje hacia su hogar fue silencioso al principio, pero lleno de observaciones silenciosas. La joven notaba cómo el apache se movía con naturalidad, como si cada paso, cada gesto, estuviera en armonía con el mundo que la rodeaba. Sus ojos se encontraban de vez en cuando, y en esos momentos ella percibía la calma que él irradiaba, algo que contrastaba con la tormenta que llevaba dentro. Cabalgaban por senderos rodeados de árboles que susurraban con el viento, y el sonido del río cercano proporcionaba un fondo tranquilo que parecía prometer seguridad y refugio. Cuando llegaron a la casa del apache, una construcción modesta pero sólida, rodeada de praderas y con el aroma a tierra húmeda, la joven sintió un alivio que no había experimentado en horas. La puerta se abrió, y el interior reveló un espacio sencillo pero acogedor. Paredes de madera oscura, muebles robustos, y el calor de un fuego que crepitaba en la chimenea.
Era un hogar donde la seguridad y la calidez no se limitaban al refugio físico. Había algo en el lugar que hablaba de cuidado, respeto y humanidad. El Apache la condujo a un cuarto preparado para ella, donde le ofreció ropa limpia, mantas calientes y comida recién preparada. Pero más allá de lo tangible, lo que más la conmovió fue la actitud del Apache. Nunca la miró con lástima ni con curiosidad malsana. La escuchaba sin interrupciones, mientras ella relataba lo que había ocurrido. Sus ojos reflejaban atención y comprensión. Por primera vez desde que partió de su hogar, se sintió vista y escuchada, no como una mercancía o un error, sino como un ser humano digno de cuidado y respeto. Los días siguientes se llenaron de pequeños actos de cercanía y confianza. La joven empezó a notar detalles que la tranquilizaban, cómo él preparaba su comida favorita sin preguntar, cómo le dejaba espacio para adaptarse al hogar y a la rutina, y cómo, en silencio, le permitía recuperar su fuerza emocional. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que había personas capaces de bondad genuina. El Apache también comenzó a cambiar. Acostumbrado a la soledad, a la rutina diaria de proteger su tierra y a cumplir con las expectativas de su comunidad, descubrió un nuevo propósito: cuidar de alguien más allá de los lazos familiares o de obligación. La vulnerabilidad de la joven despertó en él una mezcla de instinto protector y afecto profundo, algo que no había sentido antes. La convivencia los obligó a abrirse mutuamente, a confiar y a aceptar que ambos necesitaban compañía y entendimiento. A pesar de la tranquilidad que ofrecía el hogar, existían obstáculos externos, murmullos en la aldea sobre la relación, miradas de desaprobación hacia el Apache por involucrarse con una mujer extranjera, y la constante inseguridad de la joven sobre su propio futuro. Sin embargo, estos desafíos solo reforzaban la conexión entre ellos. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a valorarse por lo que eran y a ignorar los juicios que provenían de la ignorancia o el prejuicio. Uno de los momentos más significativos ocurrió al atardecer, cuando se sentaron juntos en el porche, observando cómo el sol doraba la llanura y pintaba de naranja y púrpura las nubes. La joven, con los hombros relajados por primera vez, comprendió que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, que no todo estaba perdido. El Apache, al mirarla, sintió una mezcla de orgullo y ternura. Había salvado a alguien del abandono, pero también había encontrado en ella un motivo para abrir su corazón. La historia termina en este punto con un sentimiento de esperanza y promesa. Un encuentro casual en una estación, que parecía un evento trágico y humillante, se convirtió en el inicio de una historia de rescate, confianza y amor naciente. La joven, que llegó con miedo y desconfianza, empezó a reconstruir su autoestima. El Apache, que vivía en la soledad y la rutina, descubrió la posibilidad de una conexión emocional profunda. Ambos personajes se encontraron en un cruce de caminos donde la compasión, la valentía y la humanidad transformaron un momento de desesperación en el inicio de un destino compartido. Después de aquel encuentro que parecía casual en la estación, la joven comenzó a adaptarse lentamente al hogar del Apache. Sus primeras noches fueron un reflejo de su vulnerabilidad. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas de la madera, la hacía despertar con sobresaltos. Sin embargo, la presencia constante y silenciosa del Apache ofrecía una sensación de seguridad que jamás había experimentado. No había necesidad de palabras al principio. Su sola compañía, su respiración tranquila mientras trabajaba o leía cerca del fuego, era un bálsamo para su alma herida. El Apache, por su parte, estaba aprendiendo a convivir con alguien más que él mismo. Había pasado años en soledad, dedicado a la tierra, a la casa y a las tradiciones de su comunidad.
no conocía la paciencia que requiere acompañar a otra persona de manera constante, y menos aún, cómo calmar los temores de alguien que había sido traicionado por quienes debían protegerla. Sin embargo, su instinto protector y su respeto por la dignidad humana lo guiaban. Cada gesto, desde ofrecer comida caliente hasta cubrirla con mantas cuando dormía, se realizaba con una delicadeza que contrastaba con su apariencia firme y su porte imponente. Durante los primeros días, los silencios compartidos eran tan significativos como cualquier conversación. La joven, acostumbrada a la soledad y a la desconfianza, aprendía a observar al apache, cómo movía sus manos con precisión al trabajar la madera, cómo su mirada se fijaba en el horizonte con un aire de contemplación y serenidad, cómo su respiración se sincronizaba con el ritmo del hogar. Ella sentía curiosidad, pero también un creciente respeto y admiración por aquel hombre que la había rescatado sin esperar nada a cambio. El apache también notaba cambios en ella. Su postura, al principio encorvada y tensa, empezaba a relajarse. Su voz, que había temblado con inseguridad, adquiría firmeza. Y su mirada, antes cargada de miedo y desconfianza, comenzaba a reflejar gratitud y poco a poco un afecto silencioso. Cada pequeño progreso era un triunfo compartido, y ambos se sorprendían al descubrir lo que la compañía mutua podía brindar: confianza, esperanza y la sensación de que no estaban solos en el mundo. Sin embargo, no todo era tranquilidad. La llegada de la joven no pasó desapercibida para la comunidad cercana. Los rumores comenzaron a circular. Algunos vecinos miraban con recelo al apache, cuestionando por qué había acogido a una mujer extranjera, una que llegaba de la ciudad y cuya reputación era desconocida. La desaprobación se manifestaba en comentarios murmurados, miradas inquisitivas y consejos no solicitados sobre cómo debería comportarse el apache. Para la joven, esos murmullos recordaban la humillación que había sufrido en la estación. Para el apache, representaban un desafío a su autoridad y a su decisión de ayudarla. Aún así, ellos decidieron no permitir que los prejuicios externos definieran su relación. Cada día se convirtió en una lección de paciencia y comprensión. La joven comenzó a aprender sobre la vida en la llanura, cómo recolectar frutos, cómo preparar alimentos con ingredientes simples, cómo respetar los ciclos de la naturaleza. El apache le enseñaba con firmeza, pero también con gentileza, demostrando que el conocimiento y la tradición no eran opresivos, sino guías para vivir con dignidad y respeto por el entorno. En las tardes, cuando el sol bajaba y la llanura se pintaba de tonos dorados y naranjas, compartían momentos de conversación y reflexión. Hablaban de sus historias pasadas, de los sueños que habían tenido y de los miedos que aún los acompañaban. La joven hablaba de su familia, del rechazo que había sufrido y de la incertidumbre que la había perseguido desde su llegada. El apache, escuchando atentamente, compartía fragmentos de su vida, de su infancia, de las dificultades que había enfrentado y de cómo la soledad lo había moldeado. Esa apertura mutua fortalecía un vínculo que iba más allá de la mera gratitud. Era el inicio de un afecto profundo, basado en la confianza y la honestidad. A medida que la relación se desarrollaba, comenzaron a surgir momentos de tensión emocional. La joven, a veces, dudaba de su derecho a sentirse segura y amada. Había aprendido a esperar rechazo y desdén, y le costaba creer que alguien la valorara sin condiciones. El apache, por su parte, lidiaba con la mezcla de instinto protector y atracción que sentía hacia ella, sin estar seguro de cómo expresar sus sentimientos sin comprometer su relación de confianza. Ambos atravesaban un delicado equilibrio entre la necesidad de cercanía
y el miedo a lastimarse mutuamente. Un día, mientras recolectaban agua del río cercano, un grupo de vecinos se acercó con comentarios impertinentes sobre la joven. La situación amenazó con escalar, pero el apache actuó con calma y firmeza, dejando claro que la joven estaba bajo su protección y que nadie tenía derecho a cuestionar su presencia. La joven observó la escena con asombro. Nunca había sentido tanta seguridad y respeto. Por primera vez, comprendió que estaba aprendiendo a confiar plenamente en alguien más, y que la fuerza no siempre se manifestaba en la violencia, sino en la protección y la integridad. Los días continuaron, y con ellos, la rutina de convivencia se convirtió en un tejido de pequeñas victorias y descubrimientos. La joven aprendió a montar a caballo bajo la guía paciente del apache, a preparar pan y guisos simples, a leer las señales de la naturaleza para prever cambios en el clima. Cada habilidad adquirida era una reafirmación de su autonomía y su valor. Al mismo tiempo, el apache aprendía a interpretar los silencios de la joven, a leer las emociones en sus gestos y miradas, y a ofrecer apoyo sin invadir su espacio personal. Los momentos de intimidad emocional eran delicados y profundos. Una tarde, mientras el viento agitaba los árboles y el cielo se cubría de nubes, la joven se sentó junto al apache frente al fuego, compartiendo recuerdos de su infancia y confesando sus miedos más profundos. Él escuchaba sin interrumpir, dejando que sus palabras fluyeran, ofreciendo solo gestos de comprensión y afirmación. Esa cercanía silenciosa se convirtió en un puente entre sus corazones, un espacio seguro donde podían ser vulnerables sin temor a ser juzgados. El outline culmina con un momento simbólico de conexión emocional. La joven, ahora más confiada, ayuda al apache a preparar la cena. Sus manos se rozan accidentalmente mientras colocan los ingredientes, y ambos sienten una corriente de emoción que ninguno había experimentado antes. No necesitan palabras para reconocerlo. El vínculo que han formado es evidente en cada mirada, en cada gesto compartido. El amor comienza a germinar, silencioso pero poderoso, construyéndose sobre la base del respeto, la confianza y la gratitud mutua. Así, el segundo outline se centra en cómo la convivencia y los primeros desafíos externos permiten que la relación entre el apache y la joven se fortalezca. La historia demuestra que el amor no surge de la facilidad, sino de la paciencia, la empatía y la disposición a superar obstáculos juntos. La joven deja atrás el miedo y el rechazo, mientras el apache descubre la profundidad del afecto humano y la riqueza de compartir la vida con alguien que se ha ganado su confianza. La vida en la llanura no siempre era fácil, incluso para aquellos acostumbrados a su ritmo y sus desafíos. La joven, que había llegado semanas atrás como víctima del rechazo, estaba aprendiendo a adaptarse a un mundo distinto, un hogar apartado, la rutina diaria con el apache y la inmensidad de la naturaleza que rodeaba su refugio. Sin embargo, la tranquilidad que habían encontrado no duraría para siempre. Todo comenzó con rumores más fuertes que los que antes solo se susurraban. Algunos vecinos, incapaces de entender la relación entre un apache y una mujer forastera, comenzaron a difundir historias exageradas, insinuando que la joven había llegado con intenciones dudosas o que el apache actuaba por interés. Los comentarios, aunque infundados, no tardaron en generar miradas hostiles y preguntas incómodas cuando ambos salían a la aldea cercana a abastecerse. La joven sintió nuevamente la presión de los juicios ajenos, recordando con dolor el rechazo en la estación de tren. El apache, consciente de la tensión creciente, se mantuvo firme. Su experiencia le había enseñado que la vida estaba llena de desafíos y que la protección no se limitaba al hogar,
sino que también debía extenderse al entorno social. Con calma, pero con autoridad, enfrentaba los comentarios de los vecinos, recordándoles que su hogar y su vida no eran asunto de nadie más. La joven lo observaba, admirando su fortaleza, pero también sintiendo miedo. El mundo exterior seguía siendo hostil, y aunque confiaba en él, no podía ignorar la amenaza que representaban esas miradas y palabras cargadas de prejuicio. Además de los rumores, surgieron amenazas físicas menores. Un día, mientras el apache recolectaba madera para el hogar, un grupo de hombres de la aldea lo interceptó, lanzando comentarios despectivos y cuestionando su derecho a albergar a la joven. Él respondió con calma, explicando que la joven estaba bajo su protección y que nadie debía interferir. La tensión era palpable. Un gesto en falso podría desatar violencia, pero el apache mantenía su postura firme, demostrando que el respeto se gana con la dignidad, no con la fuerza bruta. La joven, aunque impresionada, comenzó a sentir un nuevo tipo de cercanía con él. No era solo gratitud lo que le unía al apache, sino también una admiración silenciosa por su valentía, su integridad y su capacidad de enfrentar la adversidad con serenidad. Cada conflicto externo, aunque aterrador, servía para fortalecer el vínculo entre ellos, convirtiendo la amenaza en un catalizador de confianza y complicidad. En el hogar, la rutina continuaba, pero con mayor intensidad emocional. El apache enseñaba a la joven a defenderse y cuidar el terreno, no como preparación para la violencia, sino como una forma de empoderamiento y autonomía. Le mostraba cómo moverse con seguridad entre los bosques, cómo reconocer los signos de animales salvajes y cómo manejar herramientas básicas para su protección. La joven, inicialmente insegura, comenzó a ganar confianza en sí misma, entendiendo que su fuerza no dependía de la aprobación de otros, sino de su capacidad para enfrentar la realidad con decisión y determinación. Mientras tanto, la relación entre ambos evolucionaba de manera natural. Los momentos compartidos ya no eran solo de supervivencia, sino de conexión emocional profunda. Una tarde, mientras observaban el atardecer desde la llanura, la joven se permitió tocar la mano del apache sin miedo. Él respondió con suavidad, comprendiendo que aquel contacto no era solo físico, sino un puente emocional que consolidaba la confianza y el afecto que había crecido entre ellos. Las miradas, los gestos y los silencios comenzaron a hablar más que las palabras. El vínculo se estaba transformando en amor. La tensión narrativa aumentó con un evento inesperado. Un incendio forestal menor cerca de su hogar, provocado por una chispa de un rayo durante una tormenta eléctrica. La joven, que al principio se paralizó por el miedo, vio al apache actuar con rapidez y precisión. Él la guió a un lugar seguro, asegurándose de que permanecieran fuera del alcance del fuego y el humo. Durante esa noche, mientras el cielo se iluminaba con relámpagos y la llanura ardía parcialmente, ambos compartieron historias de coraje y pérdida, descubriendo que la vulnerabilidad podía unirse a la valentía de formas inesperadas. La joven sintió, por primera vez, que podía confiar plenamente en otro ser humano en medio del peligro. Los desafíos externos continuaron. Los rumores en la aldea persistían. Algunos vecinos intentaban acercarse para juzgar o intimidar, y la incertidumbre sobre el futuro de la joven se hacía sentir. Sin embargo, estos obstáculos funcionaban como un cemento invisible que consolidaba la relación entre ambos. Aprendieron a apoyarse mutuamente, a anticipar las dificultades y a encontrar soluciones conjuntas. Cada pequeño triunfo sobre la adversidad fortalecía su confianza y su afecto. A medida que pasaban los días,
también surgieron momentos de intimidad emocional más profundos. La joven comenzó a confiarle secretos de su pasado, confesando temores que ni siquiera compartía consigo misma. El apache escuchaba atentamente, ofreciendo comprensión y consejo sin imponer su voluntad. En esas conversaciones nocturnas, mientras el viento aullaba afuera y el fuego crepitaba en la chimenea, ambos descubrían aspectos del otro que generaban admiración y ternura. La joven veía en él un protector y compañero. Él veía en ella no solo vulnerabilidad, sino fortaleza, inteligencia y una capacidad de amar que él no había experimentado antes. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una tormenta de lluvia intensa, cuando el río cercano comenzó a crecer peligrosamente. La joven, aterrorizada por la fuerza de la naturaleza, buscó refugio junto al apache, quien la sostuvo con firmeza. Allí, bajo el sonido ensordecedor del agua y los truenos, compartieron un silencio que decía más que cualquier palabra, un reconocimiento mutuo de que podían confiar en el otro sin reservas. Ese instante selló un compromiso tácito. Enfrentarían juntos cualquier desafío, externo o interno, sin perder la conexión que habían construido. La historia de este outline enfatiza que el amor entre ellos no surgió de la facilidad, sino del enfrentamiento conjunto a los desafíos. La confianza se consolidó a través de la adversidad, y cada obstáculo externo, ya fuera la desaprobación de la comunidad, los rumores o los peligros naturales, sirvió para fortalecer un vínculo basado en el respeto, la empatía y la lealtad. Finalmente, el outline concluye con una escena de esperanza y promesa. La joven, ahora más segura y confiada, se sienta junto al apache mientras el sol se oculta en el horizonte. Ambos observan la llanura bañada en tonos dorados y rojizos, conscientes de que la vida continuará presentando desafíos, pero seguros de que juntos pueden enfrentarlos. No necesitan palabras para expresar lo que sienten. La fuerza de su vínculo y la certeza del amor naciente hablan por ellos. La joven, que llegó como una víctima del rechazo, y el apache, que vivía en la soledad, han encontrado en el otro un hogar, una razón para confiar y un comienzo para una vida compartida. Con el paso de las semanas, la joven y el apache habían pasado de la desconfianza y la cautela a una strong cercanía profunda, forjada a través de la convivencia y las adversidades que habían enfrentado juntos. Cada día se sentía más como una extensión natural del otro. La rutina compartida, los pequeños rituales del hogar y la intimidad silenciosa se convirtieron en la base de un vínculo que ahora iba mucho más allá de la gratitud. La joven comenzó a comprender la fuerza interior del apache. No era solo su habilidad para proteger o sobrevivir en la llanura lo que la impresionaba, sino la forma en que él enfrentaba la vida con respeto y dignidad, sin recurrir a la arrogancia ni al miedo. Cada decisión que tomaba estaba guiada por la justicia y la empatía, y la joven lo admiraba por ello. Mientras tanto, él aprendía a interpretar sus emociones, sus dudas, su miedo residual por el rechazo anterior y su creciente afecto hacia él. Empezaba a notar que sus propias emociones estaban cambiando, que el cuidado que sentía por ella se transformaba en algo más profundo, algo que él apenas se atrevía a nombrar: amor. Un día, mientras trabajaban juntos en el jardín, y la joven plantaba flores y hierbas comestibles bajo la guía paciente del apache, ocurrió un momento revelador. Sus manos se rozaron al pasar una maceta, y ambos se detuvieron, mirando al otro sin palabras. Era un instante cargado de electricidad emocional, un recordatorio silencioso de que lo que compartían no era solo compañía, sino un afecto profundo que ninguno de los dos podía ignorar. La joven sintió un calor en el pecho, una mezcla de alegría y miedo. Había aprendido a amar sin expectativas,
pero aún dudaba de si merecía ser amada. Esa noche, mientras la luna iluminaba la pradera y el viento jugaba con las cortinas, compartieron una conversación que marcaría un antes y un después. La joven confesó sus temores sobre el futuro, sobre la posibilidad de ser rechazada nuevamente y sobre la inseguridad que había sentido toda su vida. El apache, escuchándola con atención y respeto, le ofreció palabras de consuelo, recordándole que la aceptación y el cariño no eran condicionales, sino un reflejo de la confianza y el respeto mutuo. Los días se llenaron de pequeños gestos de intimidad. Compartir la preparación de la comida, caminar juntos por la llanura al amanecer, intercambiar miradas y sonrisas que decían más que cualquier palabra. Cada gesto fortalecía su vínculo emocional, creando un terreno sólido, sobre el cual podía crecer un amor genuino y profundo. La joven comenzó a sentirse segura, no solo físicamente, sino emocionalmente, experimentando por primera vez la sensación de ser completamente aceptada por otro ser humano. Sin embargo, no todo era armonía. La sociedad y las expectativas de la época seguían siendo un obstáculo. Algunos vecinos no podían comprender cómo un apache podía formar un vínculo tan cercano con una mujer forastera. La presión social se manifestaba en comentarios despectivos, chismes y miradas hostiles. Para la joven, estos recordatorios de la discriminación eran dolorosos. Para el apache, representaban la necesidad de reafirmar su decisión y su compromiso de proteger y cuidar a la mujer que había elegido. En medio de este contexto, surgió un momento crítico de decisión. La joven debía considerar si permanecer en la llanura, lejos de su familia y de cualquier posibilidad de regresar a la vida que conocía, era la opción correcta. El apache, consciente de sus dudas, nunca la presionó. Le ofreció libertad para decidir, pero también dejó claro que su hogar y su corazón estaban abiertos para ella, sin condiciones ni restricciones. La joven, enfrentada a la posibilidad de un amor genuino y a la incertidumbre del cambio, comenzó a valorar la seguridad, el respeto y la conexión que había encontrado en él por encima de cualquier expectativa social. Uno de los momentos más significativos ocurrió durante una tormenta nocturna. El viento azotaba la casa y la lluvia golpeaba las ventanas con fuerza. La joven, asustada por el estruendo, buscó refugio junto al apache. Él la abrazó con ternura, protegiéndola del miedo, y ambos compartieron un silencio lleno de intimidad y confianza. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. La cercanía física reflejaba la cercanía emocional. Aquella noche selló una unión tácita, un compromiso silencioso de cuidarse mutuamente, de enfrentar juntos cualquier desafío, y de construir un futuro compartido. Durante los días siguientes comenzaron a planificar un futuro juntos, aunque de manera discreta y respetuosa. Hablaron sobre cómo integrar la vida de la joven en la comunidad, cómo respetar sus tradiciones y cómo enfrentar los prejuicios externos. La joven, que al principio temía no tener voz en estas decisiones, comenzó a sentirse valorada y escuchada. El apache, por su parte, aprendía a equilibrar su independencia con la necesidad de compartir responsabilidades y decisiones, reconociendo la importancia de su pareja en cada aspecto de la vida diaria. La relación también se fortaleció a través de actividades compartidas que combinaban trabajo y juego. Juntos cuidaban de los animales, reparaban estructuras del hogar, recolectaban alimentos y exploraban la pradera. En cada actividad, la cooperación y el entendimiento mutuo se volvieron esenciales. La joven aprendió a confiar en sus propias habilidades, mientras que el apache valoraba cada iniciativa y esfuerzo de su compañera. La admiración mutua creció, y con ella la certeza de que su relación se basaba en igualdad, respeto y afecto genuino.
Un día, mientras observaban el atardecer desde la colina cercana, la joven tomó la mano del apache con firmeza y lo miró a los ojos. En ese gesto, hubo un entendimiento profundo. Habían pasado por pruebas, desafíos y miedos, y habían salido fortalecidos. La joven decidió quedarse, no por obligación, sino porque había encontrado un hogar y un amor que valía la pena. El apache, sintiendo la fuerza de aquel compromiso silencioso, comprendió que su corazón había encontrado su complemento perfecto. El outline termina con una escena de intimidad emocional y promesa. La joven y el apache sentados frente a la llanura, observando cómo el cielo se tiñe de tonos rojizos y dorados, mientras el viento mueve suavemente sus cabellos. Ambos saben que la vida seguirá presentando desafíos, pero ahora tienen la certeza de que juntos pueden enfrentarlos. La joven, que llegó como víctima del rechazo y la humillación, ha encontrado un refugio emocional y un amor sincero. El apache, que vivía en soledad y rutina, ha descubierto la alegría y la plenitud de compartir la vida con alguien que lo complementa y lo entiende. Este outline enfatiza que el amor verdadero se construye sobre la confianza, el respeto y la vulnerabilidad compartida, y que las decisiones conscientes y la comunicación abierta son esenciales para consolidar una relación sólida. La joven y el apache han superado las primeras pruebas y han decidido unirse emocionalmente, estableciendo las bases para un futuro en común, marcado por la comprensión, la ternura y la lealtad mutua. La relación entre la joven y el apache, nacida en la adversidad, había evolucionado hacia un vínculo sólido y profundo. Tras semanas de convivencia, desafíos externos y descubrimientos mutuos, ambos habían aprendido a confiar completamente el uno en el otro. Su amor no era producto de la facilidad, sino de la paciencia, la comprensión y la disposición a enfrentarse juntos a cada obstáculo. El comienzo de este capítulo de sus vidas se dio con una decisión mutua: establecer un hogar permanente, no solo como refugio físico, sino como símbolo de su unión emocional. La joven, que llegó como una forastera vulnerable, había aprendido a valorar la vida en la llanura y la fuerza tranquila del apache. Él, que había vivido años en soledad, descubrió la alegría de compartir cada amanecer y cada actividad cotidiana con alguien que lo entendía y lo complementaba. Para preparar el hogar, trabajaron juntos día tras día. Construyeron muebles, repararon cercas y organizaron espacios con cuidado, mezclando practicidad y estética, pero sobre todo con amor. Cada rincón del hogar reflejaba su colaboración. La cocina mostraba utensilios y alimentos cuidadosamente dispuestos, mientras que los dormitorios mostraban mantas limpias, arregladas con esmero, y pequeñas flores que la joven había plantado para dar vida y color. Cada gesto cotidiano era un acto de cuidado mutuo, un reflejo del afecto que se habían cultivado en semanas de convivencia. A medida que su hogar tomaba forma, también enfrentaron los últimos desafíos sociales. Los rumores en la aldea habían persistido durante semanas, y algunos vecinos se mostraban reacios a aceptar la relación. Sin embargo, la firmeza y la dignidad del apache, combinadas con la serenidad y confianza de la joven, comenzaron a transformar las opiniones de quienes los rodeaban. Sus actos cotidianos de cooperación, respeto mutuo y generosidad hacia la comunidad demostraban que su relación no era un capricho, sino un compromiso auténtico, basado en valores sólidos. Uno de los momentos más significativos fue la aceptación gradual de la comunidad. Los vecinos empezaron a reconocer la valía de la joven y la integridad del apache. La mujer que había llegado como víctima del rechazo fue vista como alguien digna de respeto, no solo por su carácter fuerte y decidido, sino también por la manera en que se integró en la vida de la llanura.
El Apache, por su parte, recibió reconocimiento, no solo por su valentía y sabiduría, sino también por la forma en que trataba a su compañera con amor y respeto. La aceptación externa, aunque tardía, reforzó la confianza mutua y consolidó su relación frente al mundo. En paralelo, la relación se profundizó a través de momentos de intimidad y afecto sincero. Las noches frente al fuego, las caminatas por la pradera y las conversaciones al amanecer permitieron que ambos compartieran sueños, recuerdos y esperanzas para el futuro. La joven comenzó a hablar de su vida anterior, de su familia y de sus anhelos, mientras el Apache compartía historias de su niñez, de su cultura y de los desafíos que había enfrentado como protector de la llanura. Cada intercambio fortalecía la complicidad, creando un lazo inquebrantable que trascendía el tiempo y las dificultades. Un día, mientras trabajaban en el jardín, la joven tomó la iniciativa de plantar un árbol simbólico, un roble joven que representaría el crecimiento de su relación. El Apache, impresionado por el gesto, la ayudó a asegurarlo firmemente en la tierra. Ese acto sencillo se convirtió en un símbolo de su amor. Raíces profundas, crecimiento constante y resistencia frente a las tormentas de la vida. Ambos comprendieron que su relación, al igual que el árbol, necesitaba cuidado, paciencia y dedicación, pero que estaba destinada a perdurar. Además de fortalecer su vínculo, la pareja comenzó a crear tradiciones propias, mezclando las costumbres del Apache con las de la joven. Preparaban juntos las comidas, celebraban pequeños logros y compartían historias que fortalecían la identidad de su hogar. La joven aprendió las prácticas y valores de la cultura Apache, respetando y admirando cada gesto, mientras el Apache incorporaba la sensibilidad y la perspectiva de ella, enriqueciendo así su vida en común. La cúspide de la historia llega con un momento de reconocimiento emocional pleno. Una noche clara, con la luna reflejada en la pradera y el sonido de los grillos como fondo, la joven se acercó al Apache y le confesó, con palabras sencillas pero cargadas de emoción, que lo amaba. Él, con los ojos brillantes y la voz firme pero suave, respondió que su corazón también le pertenecía. Ese instante no fue solo una declaración de amor, sino el cierre de un ciclo de dolor, miedo y desconfianza, y la apertura de una vida compartida basada en el respeto, la pasión y la lealtad. La historia también refleja la transformación personal de ambos. La joven, que llegó temerosa, insegura y marcada por el rechazo, encontró en el Apache no solo un protector, sino un compañero que la valoraba y la amaba tal como era. Su autoestima creció, y con ella, la capacidad de confiar y entregar su corazón. El Apache, que había vivido años en la soledad y la rutina, descubrió la alegría de compartir su vida, de abrir su corazón y de experimentar el amor pleno y recíproco. La aceptación social y el reconocimiento comunitario consolidaron su relación, pero la verdadera fuerza residía en la comunidad emocional que habían construido entre ellos. Cada desafío superado, cada gesto de cuidado y cada decisión compartida contribuyeron a formar un hogar donde ambos se sentían seguros, valorados y amados. Su unión se convirtió en un ejemplo de cómo el respeto mutuo, la paciencia y la empatía pueden superar cualquier obstáculo externo. El outline concluye con una escena final de armonía y plenitud. La joven y el Apache, sentados frente a la pradera al amanecer, observan cómo la luz del sol tiñe el cielo de tonos dorados. Sus manos se entrelazan, sus miradas se encuentran con complicidad, y un silencio lleno de entendimiento mutuo lo dice todo. Han encontrado en el otro un hogar, un amor verdadero y un futuro compartido. La joven, que llegó como una forastera rechazada, se ha convertido en una reina en el corazón del Apache y en su hogar. El Apache, que vivía en la soledad,
Ha encontrado en ella la compañera y el amor que completan su vida. Este quinto outline muestra la culminación de la historia, destacando la consolidación del amor, la aceptación social y la creación de un hogar compartido. La narrativa enfatiza que el amor auténtico se construye a través de la confianza, la empatía y la superación de desafíos, y que un vínculo sólido se fundamenta en el respeto mutuo, la comunicación y la dedicación.